Hay un consenso, ministro, que yo le traigo a colación. Lo describe Mauricio Dávalos, lo describió antier Mauricio Dávalos en estos micrófonos. Él dice, nos están descapitalizando las empresas. Bueno, a mí no me importaría que no hubieran todos los estímulos que van a ser difícilmente aplicables que se ponen aquí, siempre y cuando se eliminaría el famoso anticipo del impuesto a la renta. Gonzalo, esto se está convirtiendo en un verdadero dogal, en un asalto a las empresas. Está descapitalizando a las empresas. Conozco, de hecho, a muchos floricultores y muchas otras personas que por el hecho de tener una empresa han tenido que contraer créditos para poder pagar el anticipo del impuesto a la renta, porque no tiene sentido el que sin haber utilidad le hagan pagar un impuesto a esa utilidad. Lo que debe hacerse es sincerarse. Si se quiere pagar, es decir, cobrar un impuesto a la mera existencia de una empresa, pues que se lo diga con esas palabras. Y sobre todo, este impuesto como está concebido, está gravando a la inversión, porque grava a los activos, que son inversión, grava al patrimonio, que es inversión, grava a los costos y gastos, que en las empresas que son intensivas en mano de obra, eso quiere decir gravar el empleo. ¿Cómo puede ser posible que un impuesto de esto subsista? Perfecto. Yo creo que esta es una temática muy interesante de comentar y de explicar qué tenemos en el código al respecto del tema. A ver, seamos muy claros, el impuesto mínimo Ecuador no es el único país que lo aplica. Países liberales y neoliberales como Panamá también lo aplican. Y tiene mucho que ver con el tema de recaudación tributaria y niveles de evasión. Usted comprenderá que existen, digamos, ciertos segmentos que todavía es muy difícil cobrar los impuestos. Pero es que no necesariamente es descapitalización. Yo creo que podría existir algo de eso y por eso hemos encontrado una solución en el código que sí me parece que los empresarios no la están mencionando, no la están presentando como una contrapartida a este problema. Mauricio puede ser que no se haya leído el código y no la conozca, podría ser una falta de desconocimiento y es mi obligación informar. ¿Qué es lo que estamos diciendo ahora? No ha pasado ni un año del impuesto mínimo, hay que evaluar con muchísima más información que la que nosotros tenemos ahora, pero nuestro informe no fue conclusivo, no nos permitió argumentar con fuerza el poder eliminar el impuesto mínimo. Dado que eso es así, ¿qué se consensuó con el propio Carlos Marx? ¿Qué se consensuó con el Frente Económico? Que a partir de la aplicación del código no se incluye en la fórmula del impuesto mínimo el incremento de activos, es decir, el crecimiento de las empresas, justo lo que habla Mauricio, es decir, todo lo que la empresa crezca en activos, todo lo que la empresa crezca en empleo, en salarios, en crecimiento de la masa salarial, todo lo que la empresa invierta o gaste en innovación, tecnología y todos los elementos conceptuales del Código de la Producción no serán parte de la fórmula del impuesto mínimo. Esto hará que en el tiempo simplemente el impuesto mínimo se vaya diluyendo si es que la empresa crece. Y yo estoy de acuerdo con eso. ¿No crece? Yo estoy de acuerdo con... Bueno, estamos dando todos los incentivos para que crezca, pero también entiendo la posición del Frente Económico de Carlos Marx. No ha pasado ni un año de la medida. Evaluemos la medida. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y si recordemos un poquito la historia del impuesto mínimo. En el año... no recuerdo si diciembre del 2007 o diciembre del 2008 que se hizo la Ley de Equidad tributaria, donde si ya se establece esta fórmula, lo que pasa es que no era mínima, pero al anticipo siempre ha existido, queridos empresarios y empresarias, siempre ha existido el anticipo al impuesto. Pero le dieron a los empresarios, pero no nos condene a un año de espera. A ver, un ratito. Pero pueden quebrar nuestras empresas. A ver, nadie está quebrando, Gonzalo, por Dios santo. Estos 3 años de gobierno han sido los mejores años para el sector productivo y tengo evidencia para mostrarlo. El año 2008 se creció al 8%. El año 2009, que fue un año de crisis internacional no causado por este gobierno, crecieron al 1%, cuando todo el mundo cayó entre el 3 y 4%. Y este año creceremos, este año, si me te permite terminar la argumentación del impuesto mínimo, yo continúo con la otra, pues si no pierdo el hilo
Y este año creceremos a tasas superiores al 4. Si usted promedia todo eso, hemos crecido a tasas superiores al 4.6. Entonces, ¿de qué quiebras estamos hablando? Por Dios santo, no hay ninguna quiebra. Entonces, cuento la noticia positiva del impuesto de lo que no constituiría parte. Entonces, quiere decir que hoy en adelante, si la empresa crece, mejora su productividad, mejora su capacidad, no va a ser parte, digamos, de la fórmula. Yo no quiero decir que el gobierno no está abierto a evaluar posteriormente, pero no hay evidencias de que esto esté ocasionando un daño en los sectores que Mauricio. Y además y el último argumento que quiero dejar claro en esta historia, y es que se pensaba poner el impuesto mínimo en la ley de equidad, y los empresarios se reunieron con el presidente. Que no dialogan, se reunieron con el presidente. ¿Y qué le dijeron al presidente? Presidente, no lo pongas mínimo, danos la oportunidad a nosotros de incrementar el pago de impuestos, y te vamos a demostrar que se va a hacer, y no va a haber necesidad de tener impuesto mínimo para controlar la evasión tributaria en el país. Y eso no se dio. Entonces, son las cosas que no se cuentan. Son las cosas que no se cuentan. Ahora sí le cuento su pregunta era qué sectores han crecido o qué sectores habían crecido. Es importante ver. Claro. ¿Cuáles son los sectores que resultaron con la política gubernamental más estimulados? Yo por lo menos tengo un candidato, el sector comercial. Sí, creció mucho este año, creció el 9% en el último trimestre. Se han forrado de plata. El sector manufacturas creció en el 6%, el sector construcción creció en el 4%, el sector pesca creció en el año pasado en cifras de 2 dígitos. Entonces, el industrial el 6%, es una excelente tasa de crecimiento, y creo que va a seguir creciendo más todavía. ¿Qué segmentos industriales ha crecido, ministro? Casi todos, a la par, casi todo. Le diría que el crecimiento del sector industrial es bastante parejo en el último trimestre. Vamos, porque el reloj se nos termina. El salario digno. Ahora, no terminé todos los incentivos, recién empecé 2 de 20, digamos. A semanas viene una entrevista, le aclaramos a la gente todo el código. Sí, bueno, la siguiente semana tengo que estar en España, justamente hay un seminario con empresarios, pero Mauricio Peña, que es el viceministro, con gusto vendrá y podrá comentarle con detalle. ¿Cuál era su pregunta, Gonzalo? No, ahora quisiéramos irnos al tema del salario digno. Este salario digno mensual es el que cubra al menos, dice el código, las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia, y corresponde al costo de la canasta básica familiar dividido para el número de perceptores del hogar. El costo de la canasta básica familiar y el número de perceptores del hogar serán determinados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de manera anual, lo cual servirá de base para la determinación del salario digno efectuado por el Ministerio de Relaciones Laborales. El artículo 9 descompone más o menos cómo hay que calcular componentes, dice, el salario digno. Para determinar si un trabajador recibe el salario digno mensual, ¿qué se deben sumar como componentes? Y eso nos explica la secretaria de Estado. Sí, bueno, este es justamente uno de los puntos polémicos con los empresarios, ¿no? Este y el tema de Guayaquil y Quito, que también me gustaría explicarlo para dejarlo claro. Esos son los dos temas, creo, en la parte pragmática, ¿no? En la parte ideológica, pues habrán algunos otros puntos adicionales. En el tema del salario digno, los componentes del salario. A ver, primero expliquemos de manera conceptual qué es lo que se quiere hacer. ¿Qué es lo que la Constitución además nos indica? La Constitución nos dice que debemos ir a un salario digno que le permita a la familia ecuatoriana poder cumplir sus necesidades básicas, ¿correcto? ¿Cómo operativizamos este concepto? Lo operativizamos de la siguiente manera. Primero, nosotros tenemos 2 canastas, la canasta básica y la canasta de subsistencia. Hemos tomado, como bien menciona la Constitución, la canasta básica, donde están todos los elementos que una familia necesita para poder vivir. ¿Ok? Esa canasta básica, si es obviamente el salario para la familia, tiene que dividirse para el número de personas que trabajan en ese hogar, ¿correcto? El número de personas que trabajan en un hogar se conoce en la jerga del INEC como el número de perceptores de ingresos, que está determinado en 1.6. Obviamente no hay 0.6 personas, pero este es el promedio que nos da al ver todos los hogares. Bueno, qué bueno que usted lo dice, porque esto beneficia a los trabajadores. Quiere decir que si el denominador fuera mayor, el salario digno fuera menor, pero esto es lo que tenemos, esto es lo que las estadísticas nos dicen. Hay un nuevo censo en camino económico, veremos cuál
cuáles son las noticias que nos trae eso. Y otra cosa quiero decir, esto es un tema no político. Esto es un tema técnico. O sea, usted puede bajarse la canasta del INEC, no es que cambia todos los días, cambia el valor. ¿Por qué? Y esto es muy importante para los trabajadores, porque esa canasta se actualiza con el valor de la inflación. Entonces, esto es una canasta que sí mantiene el costo real de esa canasta. Entonces, ¿de cuánto